Hola, 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 hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Jorge, bienvenidos. ¿Quieren ir contándome si se escucha bien, si todo lo técnico funciona? Aparentemente sí estamos transmitiendo en vivo. Hola, bienvenida a Val Pleasure, vamos a estar trabajando. Hola Jorge, un placerazo que te hayas sumado a esta sala. Hola Verónica, muy bienvenidos a todos. Vamos a estar dibujando en vivo junto a Valentina Gailiar, a quien voy a sumar ahora mismo a este vivo de miércoles por la noche. Aló Valentina, ahí vemos tu pantalla, tu enchufe por allí. Era del otro lado. Fenomenal. Hola Oscar, muy bienvenido. ¿Cómo andan? Hermosa noche de miércoles acá en la Argentina. Por aquí está Val. Hola Enrique, qué placerazo, qué cantidad de dibujantes y pintores. Les voy contando que vamos a estar dibujando en vivo junto a Valentina Gailiar. Ahí ven que tiene un plantado. Hola Vale, ¿me escucha bien? ¿Todo por allí, lo tecnológico? ¿Funciona bien? Hola, ¿me escuchan bien ustedes? Yo te escucho perfectamente bien. Bien. Perfectamente bien. Bueno, yo también los escucho bien. Buenísimo. ¿Querés contarnos qué vamos a estar haciendo el día de hoy? ¿Querés arrancar trabajando? ¿Cómo quiere que lo manejemos? Bien, bueno, hice un pequeño plantado medio a las apuradas. La línea está muy tenue. Borré bastante como para que no nos limiten estas líneas, eh, las líneas más duras. Y voy a empezar a hacer valor, ¿no? Que es un poco lo que vamos a estar viendo, valor en grafito. O por lo menos esa era la idea cuando hablamos hace unas horas. Perfecto, perfecto. Sí, desde ya les avisamos también que esto fue absolutamente improvisado. Nos dio ganas de hacer una continuación de la saga que empezamos ya era más o menos un mes, donde hicimos un vivo de acuarela. La intención es trabajar el autorretrato del natural, trabajando junto al espejo e ir viendo junto a Valentina qué aspectos está observando en el trabajo del natural, en el espejo, y cómo Bien. lo va traspasando o hace esta traducción de información resumida y simplificada a su dibujo. Hoy vamos a trabajar grafito, lápiz grafito, que es la base más fundamental de nuestro trabajo de dibujantes clásicos y pintores clásicos, para luego ir poco a poco en los siguientes encuentros hacia la pintura al óleo. Vemos que ya está plantadito, línea geométrica por ahí, hermoso plantado. Hola Dani, hola Clary, muy bienvenidos a todos. Aus. Sí. ¿Cómo? Yo lo veo en la cámara con poca luz, pero en la vida real tiene tres lámparas apuntándole. No sé por qué se ve tan Yo lo veo oscuro. bien, lo veo suave, pero entiendo que ahora se va a ir intensificando, así que no te estreses mucho con eso. Bueno, voy Yo lo veo empezando suave, pero mientras. se ve la línea. Podemos empezar hablando mientras vas dibujando, ¿te parece? Sí, Perfecto, voy a empezar perfecto. con un HB. Aviso por las dudas, le voy a dar una capa a todo y después voy a seguir avanzando, seguramente ya directo con un 3B, ¿no? Para hacer un salto abismal. Perfecto. Entonces vamos a ir charlando mientras vas dibujando. La idea es que sea un vivo relativamente corto, bastante intensivo, donde Valentina va a ir moviendo su mano ágil con enorme práctica mientras vamos charlando del procedimiento. Como ella comentó, empieza a plantar con HB por lo que veo por allí. Una línea bastante suave. Recordemos que el lápiz HB tiene 50% de arcilla y 50% de grafito, y esto facilita justamente generar una intensidad media donde puede ir bajando los valores, ir oscureciendo poco a poco. Está trabajando, por lo que veo, el cabello, o sea que va a ir bajando y oscureciendo todo el cabello. Está bueno pensar o recordar a una pequeña refrescada de algunos elementos de observación, como por ejemplo entrecerrar los ojos, lo importante de entrecerrar los ojos para reducir la información. Probablemente Valentina lo está haciendo, además de la práctica que tiene un poco grabada en su retina de sus propios autorretratos. La simplificación, ¿no? ¿Qué aparece cuando uno entorna los ojos, cuando uno entrecierra los ojos? ¿Qué valores aparecen? Ese bloque oscuro, por ejemplo, en el caso de lo que yo estoy viendo en la cámara como espejo,
y cómo con el lateral del lápiz preparado, podría tener ella una punta mucho más larga, puedes Sí, ¿no? cubrir todo el cabello, por ejemplo, rodeando aquella zona de mayor información que sería, por ejemplo, el retrato o la zona de iluminación directa, ¿no? Está bueno pensar en ir de valores más bien altos, más bien claros, de grises más bien claros, e ir oscureciendo poco a poco e ir acumulando en la capilaridad del papel grafito a medida que va avanzando el dibujo. Veo una solicitud por acá. Va bien, estoy amigándome con el nuevo formato del Instagram Live. Todas las preguntas bienvenidas, más que bienvenidas del procedimiento. Hoy hablamos del dibujo del autorretrato, del natural, de cómo observar el modelo. Hablamos de entrecerrar los ojos. Bien, qué buena pregunta. ¿Qué objetivo tiene usar la punta del lápiz larga? Dicen por acá, excelente pregunta. Y se me escapó una pregunta de Oscar, ahora la voy a releer. La punta larga, si no digo mal, será Ani. Ojalá que diga bien su nombre. Ani tiene que ver con con el acumular de manera homogénea grafito, cuando no solo para tener una suerte de arma fatal que viene siempre bien en estos tiempos que corren, paralelamente para acumular grafito, realizar o acumular grafito poco a poco con el lateral del lápiz, sí, Ani, me dicen acá, acumular grafito con el lateral del lápiz, con el costadito, y va a acumular en áreas más grandes. Eso va a facilitar que se simplifique la información aún más y que no se sufran tanto estas costuras. ¿Les ha pasado, cuéntenme ahí en el chat, cuando están dibujando y valorizando o haciendo claroscuro, sombreando, también le podemos decir, empiezan a aparecer costuras de grafito, empiezan a aparecer líneas donde uno no las desea? Esto tiene que ver con que uno no preparó el lápiz y quizá cambiamos demasiado el ritmo. Van a ir viendo que la práctica es fundamental, va a permitir que uno tenga cierta conciencia de cómo acumula el grafito y cómo modera y modula los ritmos de valorización. Cuando uno está dibujando es bueno tratar de entrenar ese ritmo que se trabaja en el claroscuro, ¿no? Y esos frenos, el ir rápido o cambiar el ángulo de apoyo del lápiz sobre el soporte de papel, hace que la acumulación sea, sí me ha pasado, nos dice Oscar, hace que la acumulación no sea demasiado homogénea, ¿no? Por eso la importancia de preparar el lápiz, ¿sí? Sobre todo para valorizar, o sea, para hacer claroscuro, en la línea afecta bastante menos. Desnudarlo con trincheta, esto pueden revisar los canales de YouTube, tanto de Valentina como el mío, donde hay clases gratuitas para ver la preparación del lápiz, por ejemplo, que es con trincheta, desnudar la mina, procurando que la trincheta o el cúter, ¿sí?, no toque la mina de grafito. La mina va a ser solamente interceptada o manipulada por la lija. O sea, el acabado más sofisticado lo va a dar la lija, que se va a ocupar justamente de armar esa punta cónica que va hacia esa aguja. Vieron que tenemos la famosa punta Roma, que es la punta redonda de un lápiz, cuando uno lo compra en una librería, y la punta aguja, que es bastante más asesina, que es la que hablamos hace un ratito, donde uno puede cortar con trincheta la madera y con lija ir suavemente afilando la mina. Es muy importante la preparación del lápiz para agilizar y evitar esas costuras tan molestas a la hora de digerir la observación de nuestro original o nuestro dibujo. Eso respecto a la preparación del lápiz. Te están tirando corazones ahí, va bene. Todavía no se ve del todo el dibujo, va a ir apareciendo poco a poco. Aprovecho para comentar. Hola, bienvenida Erika. Hola Diego, un placerazo que estén en esta sala. Hola Eli, ¿cómo andan? Recuerden que pueden ir arrojando preguntas, consultas, comentarios, libro de quejas en el chat, así podemos generar una interacción que está buenísimo. Esto de la línea suave, me parecía interesante pensar que en la cámara, además porque empuja mucho los valores, no se percibe demasiado la línea y el claroscuro. Es bueno comenzar a dibujar con una línea bastante suave. Esto permite hacer correcciones, poder tener podemos arrepentirnos de lo que estamos haciendo y
regular todo el tiempo la intensidad, la sensibilidad, ir cambiando la presión que se hace sobre el soporte también, ¿sí? Eso es súper importante. Arrancar suave, como una nube, muy, muy suave. Lula Mari le dice línea o viento, esta línea que no tiene nada por hecho y va encontrando información poco a poco, ¿no? Ir buscando información dentro del soporte e ir apostando poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, a una línea cada vez más intensa que pueda ir certificándose o ir anclándose en lugares cada vez más seguros y menos inhóspitos como los que fueron en un comienzo, ¿no? Ahí está moviendo con secante, por lo que veo, Valen, va Bene, como mirá, minutos reloj, creo que 9 minutos reloj. Es tremendo cómo se fue armando. Hola, Erika, ¿qué dibujazo te mandaste? ¿Lo compartí en la historia? Es una bestialidad de dibujo, por favor. Hola, Rodrigo, muy bienvenido, un placerazo. Decíamos entonces de comenzar con línea suave, de ir intensificando, ¿sí? Poco a poco. Y también una buena sugerencia en cuanto al trabajo de claroscuro o de valor es ir poco a poco saltando no más de uno, saltar no más de uno. Quiero decir con esto en ejemplo, por ejemplo, de un 2B a un 4B, de un 4B a un 6B, de un HB a un 2B. No saltar en lo posible más de a uno en medio. Esto va a hacer que matéricamente no diste demasiado el material. Por eso, para comenzar, sugerimos HB, B, si nos gustan más los blandos, es más sensual la línea de un lápiz blando. O podría ser también un F, cualquiera de estos amigos o familias o familiares directos de los intermedios son fenomenales. Justamente el HB está en el medio de la escala y tiene esa precisión del lápiz duro, de los H, y tiene la delicadeza y la sofisticación en la sensibilidad de la línea de un lápiz más bien blando. Voy saludando por acá, bienvenido a Guido, nuestro gran dibujante y pintor del taller. También Carlos, bienvenido, un placerazo. Jorge acá nos arroja una pregunta. ¿Se podría usar sauce para iniciar y luego lápiz o algún pit para zonas más oscuras? ¿Te referís, Jorge, a combinar carbonilla con lápiz grafito? Me gustaría que nos cuente por ahí. Hola, Mónica. Un placerazo, hermoso que estés por acá, muy bienvenidos. Hola, Claudio, un placer. Decíamos, estábamos trabajando, Jorge, cuando quieras, arrojame ahí, si entendí bien la pregunta, de trabajar, combinar carbonilla y grafito, si viene por ahí la pregunta o si va para otro lado también. Está bueno pensar también en el plantado, ¿no? Hablamos del plantado respecto a la maquetación de la idea, el boceto, la importancia del boceto, de resumir la información, entrecerrar los ojos. Van a ver que hay recursos de análisis, de observación que son muy utilizados en el dibujo, por ejemplo, las ortogonales o las plomadas. Hola Darío, ¿cómo anda? Quiero decir, un registro de verticales y horizontales. Voy a usar mi propio retrato para señalar cosas que está viendo Valen seguramente en el espejo mientras va trabajando. Esta idea es tirar el lápiz y proyectar una vertical y ver, por ejemplo, si yo bajo desde el comienzo de la ceja o voy hacia la cola de la ceja, ¿qué sucede respecto al ancho de mi cara o de mi cabeza, ¿no? ¿En qué momento cruzo? ¿Qué información aparece cuando bajo una vertical? ¿Qué información aparece cuando yo subo una horizontal? A esto le vamos a llamar plomadas verticales, horizontales u ortogonales. Y son absolutamente importantes para manejar un registro de observación. Estoy haciendo diferentes distinciones, ¿no? Por una parte, elementos de observación, como entrecerrar los ojos, simplificar la información, ver mundo luz, mundo sombra, identificar los terminadores, donde se halla el contorno de la sombra, para poder luego simplificar y valorizar. Sabemos que ahí ese mundo va a ser bien oscuro, ¿sí? Es muy importante que vayamos organizando visualmente en dónde se aloja la luz y en dónde está la sombra. Eso es fundamental para no mezclar los mundos de la luz y de la sombra, que son bien distintos. No va a haber ninguna luz muy similar a la que está dentro del mundo de la luz directa, ¿no? Es muy importante esta información ir regulándola en la observación del espejo.
Decíamos también plomadas verticales, plomadas horizontales, podemos nombrar también las diagonales, ¿no? Podría pensar en la diagonal de mi cabello o la diagonal de mi quijado, de mi maxilar inferior, la diagonal de mi nariz. ¿Qué diagonales aparecen? Por fuera, por dentro, podría pensar en el eje de mi cabeza, podría pensar en las transversales que cruzan al eje como nariz, boca y ojos. Ubicar las diagonales internas va a ayudar un montón. Línea suave, llena de posible pentimiento, posible arrepentimiento, para que luego se vaya ajustando. Un dibujo sucio, un dibujo de garabato que permita que se vaya ajustando poco a poco. Bien, ahí me contestó Jorge, maravilloso. Sí, la pregunta era respecto entonces a la combinación de carbonilla y grafito. Pensemos que la carbonilla es un material al polvo, es un material, es distinto, es en términos de opacidad o de brillo, es importante para mí, hay una característica dentro del dibujo y la pintura de la cual hablamos, que es la elegancia. La elegancia. Cuando uno cambia rotundamente la opacidad de un material respecto al otro, empezamos a tener problemas justamente en este atributo que es la elegancia de un trabajo, ¿no? Empieza a brillar más uno por sobre el otro. Consejo, no mezclarlos demasiado porque son matéricamente distintos, están compuestos de manera distinta, más bien utilizar todos los de la misma familia, por ejemplo, los materiales tizosos como la carbonilla con lápiz tizosos, pueden ir muy bien con toda la familia pastel, va a venir fenomenal y se va a combinar perfectamente bien. Y aparte todos los materiales grasosos o cerosos como los lápices grafito. Esto no quiere decir que no haya técnicas, por ejemplo, hay técnicas sobre papel entonado, donde se combinan ambos, se puede hacer perfectamente. Hay que tener cuidado porque naturalmente al ser aceite va a rechazar la carbonilla que es polvo arriba. No sé si les ha pasado esto de estar dibujando, por ejemplo, con grafito y luego depositar un material polvo arriba o un tizoso como una carbonilla y no se va a adherir, ¿no? Hay que tener en mente esta característica, pero más que nada testearlo en la experiencia y ver si resuelve el problema que tenemos, que eso es lo que hacemos los pintores, resolver problemas de nuestro ámbito. No patina, ahí va exactamente lo que dice Ani, no patina la carbonilla sobre el lápiz, parece que no agarra bien, puede ser perfectamente, eso es lo que estaba apuntalando, que no va a adherirse igualmente bien. Está bueno para mí pensar, por un lado, en la adherencia, en la conservación, si nos interesa que esa pieza se conserve, y por otro lado, en esto que les hablaba de la elegancia, en el brillo, cómo funciona la elegancia, cómo funciona el aspecto de la factura de un original, ¿no? Cuando cambian demasiado los brillos, por ejemplo, la acuarela, extrapolándolo a otra técnica, sucede que hay cambios de brillo cuando uno toma o reserva el blanco del corazón del papel, del soporte original, y el blanco aditivo que uno puede agregar arriba, como un guayo, una témpera. Van a notar que si uno agrega una témpera blanca, por ejemplo, sobre el soporte, brilla de una manera completamente distinta a la de reserva. O sea, el blanco de reserva de papel es distinto al blanco aditivo o agregado por arriba. Y ese brillo, hay pocos pintores, me arriesgo a decir, que manipulan muy bien ese puente, esa combinación entre una opacidad o ese código de iluminación de uno y del otro. Ojalá que se entienda, cuéntenme si se entiende esto, que es súper, súper importante. Acá Dani nos dice si es posible enfocar a la modelo. A ver si podemos ver tu retrato para ver qué estás viendo. Está muy bien este comentario, está buenísimo. ¿Es posible? Es un poco complicado. Estoy en un lugar que apenas llego hasta a dibujar. Así que, a ver si voy a mover todo el trípode. Tururum. Mueva, mueva. Ahí vemos a la modelo. ¿Qué está mirando en el espejo, Valen? Bien, bueno, no sé si lo están viendo, pero yo veo todas estas sombras, más que nada del lado izquierdo, ¿sí? No sé cómo lo verán ustedes, entonces estoy tratando de representar cómo todas estas sombras están unidas, ¿no? Tratar de no pensar las sombras en separado, sino todos los bloques oscuros pensarlos como una unión y todas las luces pensarlas como otra unión. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Dani, ¿alguna pregunta del modelo? Usted que nos comentaba esto del modelo.
Hermoso que sea didáctica y práctica. Ta.arte, agradecida de las palabras hermosas. Todas las preguntas bienvenidas. Está bueno aprovechar este espacio para pensar y reflexionar juntos sobre qué dificultades aparecen. ¿Qué dificultades aparecen cuando uno se mira al espejo, cuando uno trabaja en el natural o cuando uno quiere dibujar a alguien del natural que está teniendo la enorme amabilidad de posarnos? ¿Qué dificultades aparecen, no? ¿Qué problemas aparecen a la hora de transferir el modelo? ¿Cómo lo puedo interpretar o analizar o reducir? ¿Cómo lo puedo simplificar? Creo que es bueno también citar el olvido del símbolo, ¿no? Olvidarnos lo que representa simbólicamente eso que estamos dibujando y más bien pensar en cómo podemos abstraernos y pensar en pensar en las formas mayoritarias, en las formas macro, e ir siempre con esta famosa ley de lo general a lo particular, ¿no? Es muy importante esta reducción de información para poder abordar y poder manipular lo que se está dibujando con cierta distancia emocional, porque si no uno suele preocuparse en demasía por lo que representa lo que se está dibujando, que es un retrato, que es mi tía, que es mi hermana, ¿no? Y lo que yo recuerdo de lo que es, que no es lo que estoy viendo, tratar de educar esa observación, de entrenarla para que esté capacitada en poder simplificar olvidándose de ese almacén de recuerdo que muchas veces complica mucho la labor de los pintores y los dibujantes. Vale la pena aclarar que no es un trabajo fácil, que es un trabajo bastante duro en cuanto a lo que requiere de disciplina, regularidad. Creo que es muy bienvenido el trabajo diario. Un poquito por día hace que luego sea bastante más fácil de incorporarlo. Un poquito por día y que en lo posible se vaya acrecentando, ¿no? El tiempo, permitir que ese tiempo vaya decantando en uno es súper importante. Me gusta pensar en esta fábula del conejo y de la tortuga, ¿no? Donde el conejo es más rápido en sí, pero se distrae más. Y la tortuga, sin embargo, va derechito y directo y logra su cometido aún A más su rápido que tiempo, el... ¿Cómo? a su tiempo, digo. No solo, o sea, va derechito y directo, pero además tomándose el tiempo que necesita, ¿no? Exactamente, el tiempo que necesita, como dice acá Valen, ¿no? Es muy importante dedicarle ese tiempo al dibujo, sin prisa, pero sin pausa. La práctica es la gran maestra de nuestro trabajo del natural. Voy viendo cómo se está armando, está buenísimo Valentina, cómo va apareciendo. Tengo preguntas que pueden ser muy útiles, creo, que es, ¿cómo estás manejando la sensibilidad? O sea, ¿varía la sensibilidad cuando vas avanzando la pintura, el Eh, dibujo? bueno, acá, mira, en esta línea, ahora lo voy a borrar porque no debería haberla hecho. Respecto a la sensibilidad, bueno, me gusta ir construyendo mucho desde esta nube de grafito, ¿no? Vieron que voy dibujando también mucho con la goma, sacando luces. Observándome, además de que estoy medio en una pose extraña, eh, siempre está bueno pensar esto de estar cómodos, de poder darse el tiempo de observarse, de tener cierta distancia con el dibujo y también con el espejo. Eh, y tratar de estar relajados, aunque en un vivo es difícil, tratar de estar relajados para poder observar estas distancias de las manchas, ¿no? Los tamaños. Por ejemplo, no es lo mismo esta sombra que la sombra que tengo por acá abajo. Y después pensar que el pelo va a ser bastante más oscuro, ¿no? Entonces, tratar de ir organizados en el momento de bajar el valor y bajarlo todo al mismo tiempo, porque si yo avanzo, por ejemplo, solo con el retrato y el pelo lo dejo menos avanzado, me va a pasar que después tal vez la figura no funcione, porque tengo que bajar todo lo que sería el valor del pelo, ¿no? Entonces está bueno ir bajando todo al mismo tiempo para que después no pase esto de, bueno, bajé mucho el retrato, ahora tengo que bajar el triple el pelo, ¿no? Como pensar un poco eso de ir avanzando todo al mismo tiempo, todas las manchas y no enfocarnos en los detalles, por ejemplo, los orificios nasales, que todos queremos ir a esos detalles, los ojos. Eh, Entrecerrar mucho los ojos, eso es muy clave, como dijo Agus desde el principio, para el plantado, para el valor, para la pintura, para el color, creo que para todos los aspectos posibles del dibujo y la pintura.
No sé si respondí, creo que me fui un poco por las ramas. No, Estoy un poco pero nerviosa. perfecto. Ha respondido perfectamente. Bueno, Me quedé pensando en algo que dijiste y lo relacioné con un librito que estoy releyendo de A la Prima, que se llama todo lo que sé de la pintura de Richard Smith, de una estadounidense, y hablaba de la estrategia, de la importancia de la estrategia, de saber qué es lo que se va a hacer, ¿no? De la no improvisación en el esquema, por lo menos del plantado. Si bien va a haber momentos donde uno improvisa y se arremete con dificultades que no esperaba, con sorpresas, la estrategia, además de la preparación, va a ayudar muchísimo. El orden en la observación, primero las herramientas de la observación, las herramientas de traducción, que hoy nombré algunas, pero esto da para mucho, de esta simplificación de plomadas, de observación, la abstracción de las formas, de mirar cuánto ocupan esos lugares. Valen decía algo también importantísimo, que es no distraerse en los detalles o en la famosa anécdota, ¿no? Ahí tenemos un conflicto importante cuando observamos que el ojo hace foco y empieza a distorsionar los balances regulares y grupales de valores y empieza a ver demasiada luz en las sombras, por ejemplo, en relación a la unidad. Es muy importante que uno domine esas herramientas de observación, que mantenga el ojo inquieto. Había un texto muy bonito de una modelo que hablaba, una modelo de dibujo profesional, que decía, me doy cuenta cuando le aciertan o le invocan más los alumnos, posándoles, no por ver el dibujo, sino por ver su mirada. Están 50% en mí como modelo y 50% en su dibujo. O sea, hay algo de mantener una mirada activa que se mueva entre el modelo y el dibujo. ¿Para qué? Para justamente no permitir que nos centremos y hagamos un foco excesivo en las zonas de detalle que no son estructuralmente mayoritarias ni cambian las relaciones grupales, que son en definitiva las encargadas del reconocimiento, las que hacen que uno pueda reconocer lo que está sucediendo, lo que está queriendo transcribir, ¿no? Eso es súper, súper importante cuando uno observa. Estoy leyendo las preguntas. ¿Con qué elemento limpias el dibujo? bien, habla de extracción, digamos, con qué Supongo que saco de el grafito. borrar, Claro. de Bien, borrar, supongo. yo estoy usando una goma de caucho que está desastrosamente negra, no lo recomiendo. Y después también para lo que sería el difuminar, ¿no? Que hay gente que pasa el dedo, que no lo recomiendo para nada porque el dedo tiene grasitud, ¿no? Y lo que hace es sellar los poros del papel y además darle ese brillo. Y otra cosa, además del brillo y la grasitud que sella los poros del papel, también sucede que no se, podemos decir, efumina de una forma heterogénea, sino que se ve la huella digital, ¿no? Se ve el dedo marcado. Por lo tanto, yo no lo recomiendo. Recomiendo mucho más lo que sería el papel secante, que en este caso es papel higiénico, que queda poquito. eh, Después, bueno, está el famoso efumino que tampoco, bueno, que no es necesario tener si tenés papel higiénico en tu casa. Realmente creo eso. Porque es muy importante esto de desarmar, volver a armar, desarmar, volver a armar Quizá y para la lograr carbonilla, pedacito. ¿no, Valen? Quizá para la carbonilla es más útil el esfumino. Sí, totalmente, que necesitas ir tal vez a lugares más pequeños. En cambio, con el grafito podés llegar a esos lugares más pequeños con la punta del lápiz. Pero me fui por las ramas. Para borrar estoy usando goma de caucho, ¿sí? Y trato de usarla de a poquito, si necesito extraer en algunas luces importantes. En este caso, donde más me pega la luz es en la frente y en la nariz, que son los lugares que están más hacia afuera, ¿no? Podemos hacer una pequeña organización de estructura de extracción. Entendemos que la pregunta era de limpiar, era de borrar. ¿Nos pueden aclarar si va por otro lado la pregunta? Bienvenida sea la aclaración. Usamos goma de caucho para suavizar líneas, se puede armar un pequeño rollito y suavizar en el plantado o en el esquema del dibujo. Archirrecomendable este ejercicio, porque muchas veces el dibujo se clausura o se cierra, y esto hace que uno no pueda entrar a elaborarlo,
a digerirlo, ¿no? A trabajarlo. Entonces la goma de caucho va a ayudar muchísimo a desarmar y a ir agudizando el progresivo acierto que puede ir apareciendo si le permitimos cierta sutileza y cierta suavidad y poca intensidad a la oscuridad de la línea. Goma de caucho, amasable, miga de pan, son sinónimos. Es la gomita esa gris que ahora viene en presentación también blanca, creo que viene blanca también, pero lo importante es que sea básicamente blandita y que podamos hacer un pequeño rollito para enrollarla justamente o rolarla o hacerla rodar sobre el soporte papel para suavizar la línea. O también se puede poncear, ¿no? Hacer este ejercicio de quitar la intensidad de la línea o la saturación de grafito de una zona particular ponceando. Goma de caucho para borrar y para desarmar y perder más bien una zona grande en general o mediana, podemos trabajar con papel higiénico, que es bastante delicado también, no va a dañar el dibujo, podemos desarmar. El consejo que le podemos dar es cuando utilizan el papel higiénico con la técnica de grafito, es tratar de postergarlo un poco, estar muy seguros de dónde le vamos a colocar, porque como toda técnica de fricción va a generar temperatura, va a ser una suerte de sellado en superficie. Con lo cual, sugerencia, sudar mucho, practicar mucho dibujando claroscuro, valor con lápiz, y luego empezar a sumar técnicas técnicas fantasma de desarme, ¿sí? De bruma, como son, por ejemplo, el esfumino o el secante, que son técnicas que complementan el esfumado de lápiz a sudor. Yo le llamo lápiz a sudor porque se puede hacer también algo muy similar con mucha práctica de lápiz. Acá nos sugieren el algodón, yo no lo utilizo, probablemente funcione muy bien. Lo que me da un poco de desconfianza del algodón, Oscar, es que tiene textura y eso posiblemente genere algún tipo de textura misma en el dibujo. Yo no lo probé, pero puede funcionar muy bien. Sí he visto que hay dibujantes que usan el hisopo para esfumar algún área en particular en vez del esfumino. Como resumen, goma de caucho para difumar, la pregunta nos dice Claudio, perfecto. Difumino o esfumino también puede servir. Goma de caucho para borrar, aclarar, suavizar, ¿no? Sobre todo la línea. Y el valor para moverlo, las zonas grandes de grises, el papel va a estar muy bien. Yo insisto con el consejo de traten de acostumbrarse a valorizar todo con lápiz y cuando todo salga más o menos bien, ahí se incorporan técnicas de atajo como el secante o el esfumino o difumino, ¿no? El algodón está muy bien, está muy hermoso, nos dicen acá, maleable, moldeable, perfecto. Para difuminar, nos dice Claudio, eso ya lo estuvimos charlando. Está dibujando, nos dice Fer, ¿a quién está dibujando? ¿A vos, Agustina? Me encantaría, es una excelente idea, la vamos a tomar para el próximo vivo. Es un autorretrato, Fer, es un autorretrato, se está mirando en el espejo. Les contaba en un comienzo del vivo que el mes pasado Valentina hizo acá, en esta misma modalidad de ir charlando mientras va trabajando, un trabajo a la acuarela, una pintura a la acuarela, un autorretrato. Luego hicimos un workshop con un grupo reducido del autorretrato y hoy nos parecía bonito empezar a trabajar dibujo del natural, las bases del dibujo del autorretrato para seguir esta saga de estudio del propio retrato mirándose al espejo, ¿no? Que uno siempre va a estar para posarse y eso es algo muy importante para los dibujantes porque muchas veces nos pasa, seguramente les pasó, cuéntenme, que es difícil conseguir modelos. Además, personalmente creo que es lindo trabajar con cierta cercanía emocional de quien se quiera dibujar, sobre todo cuando uno quizás ya viene dibujando, ¿no? Con cierta frecuencia. ¿Con qué lápiz arrancaste el dibujo? Va excelente, igual que la charla. Bueno, muchas gracias, Alex, un placerazo. ¿Arrancó con HB y fuiste cambiando, Bueno, ¿vale, en algún momento? sí, no avisé porque estaban hablando de cosas muy interesantes y no quería interrumpir, pero lo que estuve usando ahora me metí con un 3B directo. Yo realmente lo que recomiendo es tratar de hacer una graduación, más que nada también cuando uno va empezando, donde cuesta más no presionar el lápiz, vieron que muchas veces presionamos o rajuñamos la hoja, esto que pasa que después queda en blanco, donde pasamos el lápiz, tratamos de borrar, sigue la línea. Bueno, trabajar suave y no hacer presión con ningún lápiz, ir graduando de a poquito, empezar puede ser con un H o HB, la primera capa y ya después la tercera o segunda, como quieran,
ir pasando a un 2B, después 4B, como dijo Agus. Igualmente de un HB a un 3B tampoco es que hay un montón de salto, pero hay una gran diferencia entre eh, lo duro y rígido del HB y lo blando del 3B, ¿no? Miremos la diferencia del grosor de las puntas, ¿no? Completamente, y la consistencia. Pensemos Sí, en estos dos elementos que hablábamos al principio, del grafito y de la arcilla, ¿sí? Van a notar que justamente van a ir variando en la dureza, estos de los blandos, los que tienen la B grande, ¿no? 4B, 6B, 7B, 8B, 9B. Nuestro consejo es que se manejen en un rango corto, sin ninguna duda que es un atajo, ir moviéndose en los lápices, pero uno podría hacer un trabajo absolutamente digno y mucho más con solo HB. Y es más, me arriesgo a decir que se desarrolla una sensibilidad al trazo, una percepción a la presión enorme si uno justamente usa un solo lápiz, solo HB o HB y 2B, para ver dónde lo uso y cuál es el límite. Además, les aconsejo fervorosamente que procuren rayar inclusive, que rayen el soporte para conocer cuáles son los límites. Es mejor pifiarle, es más económico en todos los aspectos. Pifiarle hay que pifiarle lo antes que se pueda, para conocer qué herramienta tengo en manos, y luego que la pregunta vaya cambiando. Ya no es cómo manipulo la inclinación del soporte o del lápiz, sino es qué lápiz va a agilizar este proceso, ¿sí? Solo HB, mucho sudor y práctica, y van a hacer un dibujo maravilloso y van a desarrollar también una experiencia extraordinaria que va a facilitar la elección más certera de aquel atajo, ¿sí? Genial. ¿Y volvés en algún momento a un lápiz más duro para unificar o algo? Preguntan acá. sí, totalmente. Estoy trabajando con HB y con 3B, ¿no? Trato de volver entre esos dos. También para tener en cuenta esto que decía Agus, ¿no? Con un solo lápiz o dos lápices ya se puede hacer eh, un dibujo totalmente digno y bellísimo. Hay gente que hace dos capas de valor y ya le queda una nebulosa hermosa. Entonces, pensar esto, uno puede tener todos los lápices, todas las graduaciones, pero realmente dibujar se puede con cualquier cosa. ¿No? Tratemos de no excusarnos por el lado de los materiales. Keep it simple. Acá pusieron acá Guido puso que lo mantengamos simple, absolutamente. Puede ser solo HB, HB y 2B. Yo insisto con que son atajos y también son elecciones de contraste, de clave de valor. ¿Qué tipo de contraste uno desea? Queremos mucho contraste, queremos poco contraste, pero realmente es impresionante la diferencia que hay cuando uno usa pocos recursos y los optimiza y los capitaliza y es consciente de qué produce cada cosa. Hay mucho de la práctica y la conciencia y la estrategia en lo que uno hace como pintor y dibujante, más allá del material en sí. Por eso es tan importante tratar de optimizar, por ejemplo, el uso del HB, que es un excelente comodín que va a facilitar un montón de espectros de valor que nos van a ayudar a justamente acercarnos a ese dibujo que deseamos, ¿no? A veces necesitamos que una zona sea más luminosa o más alta y podemos procurar o probar oscurecerla de alrededor para que esa aparezca por contraste simultáneo más alta o más clara. O sea, dominar mejor las relaciones va a ser clave en el acto de dibujar. Acá nos dice Norma, un placer, Norma, que está haciendo el curso. Ojalá que lo disfrutes mucho, el curso de la Drum School. Norma, Palotini creo que utiliza HB, absolutamente. Yo vi un curso de Palotini y hasta donde vi, además vi algún que otro videíto, trabaja solo con HB y trabaja como los impresionistas. ¿Vieron? Palotini usa mucho la vertical más que las diagonales. Palotini, Agus, ¿qué papel es? Pregunta Dani. Una gran pregunta. Es el ¿O qué papel Block recomendás? Canson. También puede ser. Perfecto. Canson, podría ser Canson, Fabriano, ¿cierto? Strathmore, o sea, Exacto. sí, hay un montón de papeles y cada uno también va encontrando qué es lo que a uno más le gusta. A Bien. mí me gusta que sea más satinado en ese sentido, ¿no? Que no tenga tanta textura, porque me permite también hacer esta nebulosa.
Perdón, te interrumpí. Bueno, no, al contrario, sumó mucho lo que dijiste, Valen. Abre puertas. El papel es algo re importante que no estamos nombrando. Eh, Nótese que el papel es responsable de que el HB finja de 2B, parezca 2B, o parezca H, o parezca hasta F, ¿sí? Quiero decir que si tiene gránulo, si tiene cuenca o tiene grano, lo que va a hacer es desgranar o romper más el grafito. Y eso va a hacer que se intensifique más, que sujete más, que agarre más, que abrace más grafito y se oscurezca mucho más la línea. La correlación entre la elección del lápiz y el papel es muy importante, porque a veces uno se obstina, se obsesiona con cambiar el lápiz y más bien quizá la clave está en cambiar el soporte. Es importante que uno se sienta cómodo. Yo considero que hay que testear y probar. Probar papel como vinos, catarlos como vinos para ver qué tal te resultan, ¿sí? Gracias por esos corazones. Y luego ir ajustando. ¿Cómo funciona la presión en un grano grueso, en un grano medio, en un grano liso? ¿Qué me es cómodo a mí? ¿Sí? Y vamos a encontrar dos características fundamentales. Por un lado tenemos el peso por metro cuadrado, cuánto pesa ese papel por metro cuadrado, ¿sí? Vamos a leer 300 gramos, 150 gramos, 120 gramos, 160 gramos, va a depender del papel y el pliego del papel. Y por otro lado tenemos el grano y el gramaje, ¿no? El gramaje, lo que pesa, y el grano, la textura. ¿Qué tipo de prensado tuvo? ¿Qué temperatura en el prensado? ¿Estuvo prensado en caliente? ¿Estuvo prensado en tibio? ¿Estuvo prensado en frío? Y ahí va a erradicar o va a derivar la terminación o gracias por los corazones, o la factura del papel, ¿sí? ¿Cómo es el acabado del papel? Por ejemplo, a mí me sucede como dibujante que el grano liso me sienta muy bien, me siento cómoda dibujando en el grano liso. No me gusta cuando el lápiz se desliza, viaja o danza y rompe demasiado la línea. Es así más de la cuenca o de la capilaridad, rompen la línea. Por lo tanto, está bueno pensar en elegir algo que no sea afín, pero primero probar. Y acá hay muchas aclaraciones que podemos hacer. La carbonilla necesita un lugar de origen, un lugar de asentamiento. Es bueno en términos de conservación de pieza que, por ejemplo, un dibujo de carbonilla o de carbono, de carboncillo, que tenga un grano más bien grueso. Pero ahí vamos a tratar de negociar como dibujantes con qué me siento cómoda yo y qué necesita la técnica también, ¿no? Que colabora en la técnica. Espectacular. Espectacular el curso de la Negro School. Una hermosura también, María, que lo está haciendo, un placerazo. Excelente el curso, qué genial. Hermosos comentarios. Hola, Mariano, un placer. Hermosos los comentarios, muchas gracias. Sos una genia o una geminiana, quise decir más bien, ¿no? Qué belleza de dibujo, el dibujo es una belleza, qué lujo agarrar el celu y encontrar estas dos genias. Che, qué comentarios hermosos, me los voy a guardar para momentos Demasiados hermosos. de angustia, absolutamente. Hago que papelés. Esto de volver a un lápiz lo hemos contestado, ¿Valen? Del ir y volver que preguntaron. Justo me lo pide mi profe de pintura, perfecto. Sí, sí, totalmente. Y trabajo mucho con esto porque algo que me olvidé decir sobre esa respuesta que di es que también pensemos que los lápiz blandos tienen un trazo que es un poco más grande, un poco más espaciado puede llegar a ser, ¿no? Depende también cómo lo trabajemos, si más horizontal, más de cerca, más de lejos. Lo que quiero decir es que muchas veces también sirve, no sé, para bajar de valor más rápido, usar un blando y tal vez puedes hacer esa red encima con lápiz duro para compactar un poco más esa oscuridad, ¿no? Yo lo uso mucho más cuando estoy medio corta de tiempo, como es el caso. Ajá, excelente. O sea, lo que está diciendo Valentina, buenísimo, que es, uno puede agilizar, puede apurar un poco el trabajo con un lápiz blando, ¿sí? Y en esa capilaridad abierta o blanca de reserva del algodón o del papel o de celulosa, lo que sea que tenga el papel, la composición interna, podemos luego sellar con lápiz duro, ¿sí? Es importante pensar que los lápices duros, dícese de 6H, 4H, 2H, todos los que tengan H y un número cada vez más alto, esos lápices van a tender a rayar el soporte, ¿sí? Y esa raya es prácticamente irreversible, habría que cotejar con un conservador, con un restaurador y un conservador. Pero quiero decir con esto que
si uno quiere justamente homogeneizar, rellenar, empalmar valor, cubrir ese área en particular, vamos a servirnos de un lápiz probablemente más bien duro, de los rayadores, de los que rayan, ¿no? De los asesinos, que son justamente, por ejemplo, un 4H, ¿sí? Y acá viene de nuevo esta historia que hablábamos recién de los papeles. Probablemente, por ejemplo, un 6H finge o parece un 4H en un papel de grano grueso, ¿sí? No va a parecer tan duro. Por eso está bueno pensar y regular con respecto al papel y no pensarlo de manera independiente, ¿sí? Qué belleza de dibujo, acá nos dice Leo, eso lo hemos leído. Gracias, Leo, por sumarse a la sala. Era un gran pintor. Chusmé el trabajo de Leo. Pam nos dice, excelente explicación sobre los papeles, gracias a vos, Pam, un placerazo. Claudio, muy buen vivo, son frecuentes. Claudio, no son del todo frecuentes, pero intentamos más o menos hacer uno por mes. Estamos procurando, esto no es una promesa. Aprovecho para recordarte, Claudio, y a todos los que están escuchando, que tenemos un canal de YouTube, tanto Valentina como yo. El link está en nuestras bio y en nuestra bio de, ¿cómo se llama? Del feed de Instagram. El perfil de Instagram, ¿no? El perfil de Instagram. Hay clases gratuitas completas, además de las clases que hacemos en el taller, tanto online como presencial, en Núñez, en Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Deberían que, Oscar, cuénteme que no sé a qué se refiere. Me quedaron muchas ideas en el tintero, estoy pensando en algunas cosas importantes. Pueden arrojar las últimas preguntas antes de que vayamos cerrando. Aprovecho para recordarles o contarles, creo que no les conté aún, que vamos a estar haciendo 2 workshops. Uno, el 10 de julio va a ser de dibujo, de autorretrato a grafito, y el otro va a ser el 24 de julio por la plataforma Zoom. Vamos a ajustar el tiempo a 4 horas y media para poder trabajar un poquito más. El primer bloque va a ser demo a tiempo real con preguntas y micrófono abierto, y el segundo bloque va a ser de feedback. Lo que hacemos es levantar los trabajos de las fotos en Photoshop y comparar y analizar con la foto de referencia que hagamos más live, nos dicen acá, con la foto de referencia. La idea es poder trabajar las bases del dibujo y la pintura. El 10 de julio va a ser dibujo y el 24 de julio va a ser pintura al óleo. Y aprovecho para contarles a todos los asistentes que están acá, hay muchos del taller regular, que la demostración, la parte de demostración es gratuita para todos los asistentes del taller. Así que un placerazo. Quien quiera info nos puede escribir. Qué hermosa esa bruma que está apareciendo por ahí, Valentina. Se me está haciendo falso contacto la luz. No sé si notan que se apaga, se prende, no sé qué le pasa. Es que hermoso dibujo, hermoso. Cuando puedas acercarle un poquito más, así lo saboreamos. Contanos si querés unas últimas cositas. Voy releyendo a ver si me quedó alguna pregunta. Les agradecemos un montonazo por los comentarios increíbles que aparecieron. Anoté un montón de cosas para decir que creo que no vamos a llegar. Les contaba que estuve releyendo este libro de A la Prima y se los recomiendo, básicamente para que lo lean, es una maravilla. Hace poquito recomendé el ebook de Menorca Pulsar. Menorca Pulsar es una institución que está en España y que hace workshops impresionantes de 5 o 6 días. Ahora con la pandemia se han postergado un poco demasiado quizá, situaciones del universo, del mundo, pero han dejado unos libros gratuitos impresionantes para que chusmeen. Traten de descargárselos, son ebook que tienen muchísima información de esos días de intensivos que fueron haciendo, así que ojalá que lo puedan ver y disfrutar. Y muy sintéticos, muy bien armados, con una calidad y una resolución inmensa, donde uno pueda hacer un super zoom para ver cómo funciona. Una de las frases, por ejemplo, del libro de A la Prima que les comentaba, era tener un pensamiento claro, ¿no? La estrategia que hablábamos antes y el pensamiento claro. Además hablaba de que cada pintura te ofrece un mensaje de resolución, tiene una resolución única y que deberíamos estar atentos a esa resolución. También hablaba del perder la timidez al aprender, ¿no? Que es aprender a aprender. ¿Cómo nos cuesta aprender algo nuevo? Siempre nos cuesta mucho vincularnos con ese elemento nuevo y es un oficio que hay que desarrollar. Por eso hablamos de la importancia de la práctica, de la disciplina, la frecuencia regular,
dedicarle tiempo, este mundo tortuga de ir sin prisa pero sin pausa, que las cosas van funcionando, no funcionan, pero después empiezan a funcionar y es muy placentero. Esto de que nunca es simple y hay que estar atento, nunca es simple, mantenerse sensible, robar también, ¿no? El maestro Alejandro Boym hablaba de el afanar, habla del afanar, de hay que afanar, ¿no? Muchas veces tenemos ese temor o ese pudor de tomar piezas de quienes admiramos, sin embargo son tremendamente útiles para estudiar qué presión utiliza, cómo trabaja las capas, cómo compone, cómo organiza el espacio, cómo utiliza el espacio negativo. Hay un montón de información útil cuando uno hace reproducciones, por ejemplo, que en definitiva nunca va a poder reproducir totalmente la sensibilidad o la expresión de la pincelada, por ejemplo, pero están ahí para enseñarnos muchas cosas y además todos los grandes maestros o los grandes docentes pintando o ejerciendo la docencia nos enseñan esto de la importancia de trabajar o estudiar a otros pintores que nos conmuevan o nos particionen nuestros segmentos más íntimos. Ambas excelentes, esas líneas del cabello, dicen acá, romántico, dice Oscar. Muchas gracias, excelente, gracias a ustedes. Un placerazo, más lives, nos dice acá Oscar. No seas tímido acerca de robar, dice este pintor Richard Smith. Y también hablaba de esta idea de dibujar no es una terapia, puede serlo, más bien es un lenguaje. O sea, la importancia de adquirir este lenguaje, estas técnicas, de dominarlas, para luego ir hacia una pintura narrativa, poética, si es que nos interesa, pero primero la importancia de dominar las herramientas de observación, de análisis, de construcción, de conceptualización, así en este orden puede ser bastante más eficiente, y luego ir con herramientas de composición, de poética, de narrativa personal. Valentina, ¿quiere agregar algo más a este vivo del día de hoy, siendo las 23:30 redondito? No, creo que no hay mucho más que agregar. Si quieren les puedo contar un poco qué es lo que me arrepiento de haber hecho o qué es lo que... La luz no está funcionando, claramente. ¿Lo puedes acercar un poquito, así lo saboreamos de cerca? ¿Es posible? Sí. Espérame que es todo una movida esta. Para, vamos a hacer una cosa. Voy a acercar el dibujo. Vos hablá que voy a hacer una cosita. Voy a bueno, bien la luz va bien. ¿De qué voy a hablar ahora? ¿Han quedado alguna pregunta por allí? Está bueno que ahora lo vemos mucho mejor. Voy a intentar dejarlo grabado. Nunca prometo porque realmente no siempre funciona bien la tecnología. He estado con problemas tecnológicos unos cuantos últimamente. Parece que ahora todo funciona bien. Está buenísimo ver cómo simplificó y la trama o el valor, hay diferencia, pero ahora le vamos a usar como sinónimos, aunque no lo son, que utilizó en el cabello es más grupal, ¿no? Trabajó una unidad mayoritaria y empezó con un trabajo más bien de la lógica de la luz, donde se quiebran los contornos, y fue mirando hacia un trabajo de lógica de la forma, a un trabajo que está más apoyado en la silueta, pero arriba de esa información de claroscuro. Es importante entender que es la luz quien revela las formas y es la encargada de contarnos qué vamos a pintar, ¿no? No dar por hecho, lo que hablábamos al principio, es un grave error que tenemos como dibujantes y pintores, dar por hecho, ¿no? Observar requiere tiempo, es muy peligroso apurarse, y dar por hecho que esa línea va en algún segmento en particular, darle tiempo a moverlo, ajustarlo, siempre es bien importante, arrancar de suave e ir oscureciendo poco a poco, tratar de manejarse en un rango de lápices bien acotado para dominar todas las relaciones posibles, procurar también trabajar una cosa que no dijimos de observación o de cotejación o de análisis, es tratar de tener la referencia lo más cercano a el dibujo, que no haya objetos de interferencia. Tenemos una memoria visual muy acotada, es muy importante que optimicemos el tiempo de observación y que lo mantengamos lo más higiénico posible, que no aparezca ningún elemento en medio. Quiero decir, yo me quiero dibujar
hacer un autorretrato y tengo mi papel bien pegadito a la derecha si soy diestra, por ejemplo, ¿sí? Es importante que tengamos ese orden para poder transcribir la información y que esté en lo posible vertical. No quiere decir que luego no podamos trabajar a plano inclinado, diagonalizarlo un poco, pero sí acostumbrarse a cotejar y comparar todo el tiempo, pausas cada 20 minutos más o menos son súper bienvenidas para cotejar y comparar cómo viene. Cuando el dibujo está diagonalizado o en plano, está en caída o en rampa, no podemos comparar. Y tiene esta fuga o este escorzo propio y natural de la observación que no nos permite comparar de manera objetiva. Entonces, cuando lo ponemos de frente, uno al lado del otro, nos encontramos con que no era lo que estábamos viendo. ¿Les ha pasado esto? Si esto pasa, tiene que ver con que justamente no estamos dibujando o comparando, tomándonos las pausas, sobre todo al comienzo, de ordenar esa estructura o esa proporción de la relación alto-ancho, ¿sí? O de las direcciones que armamos, mirando uno al lado del otro. Intenten no tener inclinación. Acá nos dicen que sí, ¿qué les pasa? Intenten no tener inclinación, ¿sí? Es muy importante uno al lado del otro para resolver esto, que tiene que ver básicamente con cómo nos ponemos. Valentina hablaba hace un ratito de la comodidad, también es algo importante. Tratemos de trabajar como burgueses, súper cómodos, todo a la mano, la trincheta, la lija, mesita auxiliar a la derecha. Hermoso ese dibujo, por favor. Por favor, no me daba cuenta que era por la posición. Buenísimo, entonces. ¿Dónde se pueden descargar los ebook? Que nos pregunta Joa y Claudio. Los ebook los hace Menorca Pulsar. Si no los encuentran por el maravilloso mundo de Google, me escriben, por favor, por privado y les mando el acceso a las descargas. Son gratuitas, tienen que suscribirse al newsletter de ellos y los pueden descargar. Pero son maravillosos, ¿eh? Y están en español y en inglés. Maravilloso hacer este viaje, esta exhibición individual por la sensibilidad de Valentina, que es enorme, una enorme dibujante. Quienes no la estén siguiendo, rápidamente, ni bien termina el vivo, están súper invitados a seguirla. Tremenda dibujante sos, Valen, y enorme docente, Samba. Gracias, Leo, un placerazo. De verdad, muchísimas gracias. Fenomenal, ahí se ve súper bien. Va bien, podemos contar como última cosa, ¿qué harías ahora de tener tiempo, digamos, a más allá de que conociéndote lo vas a seguir hasta las 3 de la mañana, pero digo, ¿qué harías ahora? Me conoces muy bien, Aus. ¿Qué haría ahora? Bueno, realmente me gustaría trabajar un poco más los medios tonos del retrato. Creo que si bien dividí bastante mundo luz, mundo sombra, toda esta luz va a ser más baja, de eso estoy bastante segura, porque como dice, no sé quién dijo en realidad, a mí me lo enseñó Aus, pero ninguna luz en el mundo de las sombras va a ser de un valor tan alto como las luces en el mundo de la luz, ¿no? Todas estas luces que son indirectas van a ser bastante más oscuras. Parecen más claras porque están rodeadas de oscuridad, en este caso de sombra. Voy a trabajar un poco más el pelo, los bloques, ahí se va a aparecer la oreja, pero no sé ni para qué, pero con la goma la hice aparecer de a poquito. Y trabajaría más los bloques del pelo, vieron que hay un bloque más interno, que está más cerca del retrato, que va a ser más oscuro, y el de afuera, donde pega la luz, que va a ser más claro. Bueno, eso le haría, creo que esas cosas, no sé qué más, iría viendo a medida que lo voy tocando, porque le tocas una cosita y cambia todo. Maldita sea, las relaciones. Las relaciones. Va bene. Bueno, ayuda mucho en este momento la pausa, levantarse, además por la columna, las cervicales que sufren un montón. Pregúntenle a amigos dibujantes cómo la están pasando sus cervicales, no les van a contestar algo muy amable. Está bueno pensar que es un momento de transición, ¿no? Trabajamos los más bajos, los más oscuros, localizamos los más altos y luego empezamos a trabajar los intermedios. ¿Cómo manejamos la transición de los valores del mundo de la luz y del mundo de la sombra? Y nos cuestionamos los entornos, que son los que hacen que anclemos las relaciones grupales. Por ejemplo, es oscuro, que es suficientemente oscuro como lo que estoy viendo. Si hago esto y observo el modelo, ¿funciona? ¿Quiero manejar las relaciones tal cual las estoy observando? ¿O quiero trabajar hacia arriba en valor? ¿O quiero trabajar hacia abajo?
¿Cómo quiero? Quiero trabajar hacia los claros y hacia los oscuros. Es importante pensar en esto. Más allá de que después, gracias por los corazones, más allá de que después de la sorpresa, de la vorágine del trabajo te lleve hacia otro lugar, es importante tener una estrategia clara, tratar de proyectar mentalmente cómo es el resultado estético, la factura que quiero realizar, qué tipo de contraste deseo, y en principio tratar de que el jefe sea el modelo. El modelo es el jefe, nos va a guiar y luego vamos a ir tomando diferentes rutas, pero a partir siempre de lo que nos está diciendo el modelo. No dar por hecho nada aquí es fundamental. Les recuerdo a todos que el 10 de julio estamos con un workshop de dibujo y el 24 de pintura al óleo. No hace falta tener conocimientos previos, sí es bastante intensivo, prepárense para dibujar y pintar un montón. Quien se quiera sumar está más que invitado, nos escribe por privado, trabajamos a través de la plataforma Zoom. Y vuelvo a recordar que tenemos los canales de YouTube para que puedan revisar. Hay un montón de clases gratuitas para que estén por ahí chusmeando y mantenernos en contacto. Prometemos, no sabemos si lo vamos a cumplir, es una promesa que no tiene resolución, hacer algunos vivos más. Nos parecía hermoso compartir por acá. Todas las preguntas que aparezcan las pueden ir mandando también por privado. Vamos a intentar que quede guardado por si quieren revisarlo. Además, no van a estar los comentarios y van a poder chusmear bastante mejor los dibujos. Gracias a todas las personas, los dibujantes y los pintores del taller, que Alicia, Mónica que está por acá, Erika que está por acá, un placerazo, están trabajando de puta madre, increíble. Valentina, ¿algo más? ¿Así les saludamos? No, creo que nada más, podemos ir saludando. Espero que les haya gustado, que les sirva también para futuros autorretratos. Y bueno, después si lo sigo avanzando, tal vez, tampoco prometo nada, pero tal vez suba alguna foto para que lo puedan ver, pero no lo sé. Vamos a procurar que sí, ¿te parece? Dale, sí. Ani pregunta el canal, en la bio, tanto en la mía, Ana, está el link que aparece, es directo hacia la última clase, a una de las últimas que cargué en el canal, que es de una pintura de Ondederum, que es un segmento de pintura al óleo. Y en el feed, perdón, digo bien, en el perfil de Valentina puedes encontrar también el link del canal de YouTube, Valentina Gailiar y Agustina Caruso. Los saludamos, un placerazo, gracias por compartir este tiempo con nosotras, es realmente hermoso poder hacerlo, así que la pasen muy bien, hermosa noche de miércoles, buenas noches de descanso y poco insomnio. Adiós. Adiós a todos.